Vamos a comenzar, vamos a ir al primer bloque porque vamos a hablar de la economía de la industria de la cereza chilena. Sin duda las problemáticas, ¿verdad?, de este año nos han llevado a reflexionar de una forma muchísimo más profunda las soluciones, como bien hablaba Patricio, como bien hablaba Jorge, sobre las formas más eficientes de la producción agrícola y específicamente en la industria del cerezo. Bajo esta premisa es que también hemos dedicado esta versión aniversario a dos temas tremendamente importantes y que además llegaron para quedarse. Y debemos enfrentar todos estos desafíos, ¿verdad?, desde la tecnología y la innovación, como son también la eficiencia hídrica y la escasez de mano de obra, como eje fundamental en la rentabilidad de los huertos. Vamos a iniciar este bloque de economía de la industria de la cereza chilena. La primera ponencia de este bloque es Mercados de exportación de cerezas chilenas, China y más allá. Esta ponencia está a cargo del gerente general de Giddings Fruit China y Asia Pacífico. Bienvenido al gerente general Gonzalo Matamala. Más fuerte el aplauso, por favor. Lo tenemos en un video, ¿sí? Pongan atención a las pantallas. A todos en Chile, buenos días, buenas tardes acá en Shanghái. Primero que nada quisiera agradecer a PEC por invitarme a este evento. En segunda instancia quiero saludar a todos los amigos y colegas de la industria ya presentes en Chile o de manera remota. Me han pedido un poco hablar respecto de la situación de la cereza, en lo que esta temporada que ya partió. Así que voy a compartir con ustedes algunas ideas, algunos datos sobre China y cómo se ve y cómo veo yo que viene la temporada que ya está empezando. Para las que no me conocen, mi nombre es Gonzalo Matamala, soy ingeniero comercial, máster en Chihuahua, etc. Llevo 14 años acá, he trabajado en diferentes empresas, de tanto agrícolas como de otro rubro. Okay. Actualmente trabajo para Giddings Cerasus. Un poco la agenda del día va a ser lo que les coloco ahí a continuación y después vamos a tener una ronda de preguntas donde vamos a poder interactuar de manera más abierta. Okay. Entonces, primero actualidad económica, mercado de cereza, desafíos que vienen y luego las preguntas. Actualmente lo que está pasando en China es lo que yo les represento ahí en la diapositiva. Estamos enfrentando un tsunami de reformas. Y este tsunami de reformas viene dado de todo tipo y de toda índole. Y tiene que ver un poco con el ideario político chino, de manera a poder entender el mercado y la industria en la cual nosotros nos encontramos. Tenemos que entender el contexto, y el contexto chino, el contexto donde está hoy día inmerso este país, ¿okay? Y en este momento lo que está ocurriendo a todo nivel y en todas las industrias es un tsunami de reformas de todo tipo y de toda profundidad, ¿okay? Voy a partir con algunas que se han ido modelando en los últimos tiempos. ¿Okay? Entonces partimos por Didi, el CRI en Nueva York, la cancelación de Ant Financial, el crackdown para los video games y también la restricción de la educación privada en China. Todo esto, en general, lo que buscan es regular un poco la industria de servicios, ¿okay? Y con esa regulación probablemente afectarla aún en su funcionamiento, en lo que están haciendo. Luego está lo que ha pasado con Evergrande, lo que ha pasado con Huarón, que han tenido un efecto importantísimo en lo que es la construcción, y con la construcción en los empleos, y con eso los commodities, y así sucesivamente. También a nivel de empresas y a nivel de extranjeros en China, podemos ver que existen unas reformas importantes en términos de lo que son los impuestos, en términos de cómo se calculan los impuestos, los salarios para las empresas aquí y versus ejecutivos.
También viene un tema que no es menor, que son las Olimpiadas de Invierno. Seguimos a nivel mundial y seguimos en China y más hoy en día, con un tema de una pandemia creciente, donde China ha estado con una política de cero COVID en general, mientras el mundo está empezando a abrir sus fronteras. Y esta tolerancia cero al COVID es lo que también ha generado que se generen ciertas reformas en ciertas industrias, de las cuales voy a conversarles en un par de segundos. Ahora, todo esto tiene en común, en general, es que existe como un nuevo paradigma, una nueva política, una nueva guía, señalada por el presidente Xi, que tiene que ver con el Common Prosperity, ¿okay? Con el Common Prosperity de toda la gente de China, ¿okay? Y tiene que ver con mucho quizás con lo que hablan los economistas del Middle Income Trap, also, ¿okay? Así que todas estas reformas y todos estos cambios y todos estos episodios económicos un poco están modelando el rol que está tomando China en un contexto internacional. Hoy día China no solamente es la segunda economía del mundo, sino que también se está preparando para saber cuál es su rol. Y ahí, más que verlo, y los invito un poco a entender que estamos frente a un liderazgo que es muy diferente a los liderazgos que hemos visto en general por parte de otras potencias extranjeras. China, a diferencia, y solamente para dejarlo un poco con eso, está buscando la tranquilidad de su gente. No busca un rol protagónico internacional, como quizás lo buscó en otros países como Estados Unidos o en Europa, sino que más bien China está y ha estado siempre y lo va a estar en el futuro enfocado 100% a su gente. Y por lo tanto, lo que pase aquí es mucho más importante de lo que digan de China fuera. Y eso es lo que hoy día nos tiene que hacer entender, para quienes estamos haciendo negocios con este país, cuál es ese rol que se está cambiando. En el fondo, China no presta tanta atención a lo que dicen de él fuera, sino que más bien lo que su propia población dice de sus líderes y de su economía. ¿Okay? Por lo tanto, hoy día lo que pasa es que China vive un cambio profundo a nivel societal, a nivel etario, a nivel político, económico, etc. Y por lo tanto, tenemos que entender y ahí ubicar nuestra industria, nuestro negocio, en este mar de revoluciones, mar de reformas que están ocurriendo. Donde probablemente somos bastante más pequeños de todos los otros problemas que tiene en general China hoy en día. A nivel de crecimiento económico, bueno, es sabido que después de la pandemia del año pasado, de los inicios de la pandemia del 2020, China se recuperó rápidamente. El gobierno puso todos los incentivos a que se siguiera trabajando, a que se siguiera creciendo, y eso tuvo un pico hasta el primer cuarto del presente año. De ahí en adelante, lo que hemos visto en general es que se ha empezado a desacelerar un poco la economía, a llegar a niveles normales para China, digamos, no con ese aceleramiento y con una base comparativa tan baja, pero sí, dado el bajo crecimiento del último cuarto en el año 2021, sí, los economistas han empezado a proyectar un crecimiento un poco más pequeño para China respecto de lo que originalmente estaban pensando. A nivel de retail sales ocurre exactamente lo mismo. Durante los primeros años se aceleró muchísimo, y lo que hemos visto ahora es que ha empezado a reducirse lentamente ese crecimiento, digamos. Bueno, como les decía, las ventas total de retail han ido decreciendo lentamente, pero se espera y se proyecta que las ventas online sigan creciendo aún más después de la pandemia, proyectándose con una tasa de crecimiento sobre el 23% como objetivo. Y eso es plenamente lograble en los próximos años.
en el contexto en el cual vivimos, en un contexto de recurrentes lockdowns y recurrentes impedimentos de movilidad respecto a la gente, el comercio se ha trasladado principalmente a lo que es ventas online. Pero esa reducción que se mostraba ahí en el gráfico tiene que ver principalmente con esto, con el índice de confianza al consumidor. Si vemos en el gráfico de mano izquierda cómo se comporta este índice de confianza al consumidor, que es una encuesta realizada por el gobierno chino a distintos consumidores chinos, a distintas personas en distintas ciudades respecto de cómo sienten ellos que viene los próximos meses. Vemos que desde el inicio de la pandemia hasta ahora, la tendencia es bastante inclinada, digamos, con un conocimiento positivo, y es porque se venían haciendo bien las cosas, se controló bien el virus, se creció, se restauró los empleos, etc. Ahora, si lo miramos desde una perspectiva más de largo plazo y la vemos cómo está evolucionado en el tiempo, y lo vemos con un año atrás, o sea, con el año 2019 en el gráfico a la derecha, vemos que esta tendencia estos índices de consumidor cambia su tendencia, y ya los consumidores en comparación con esos años de bonanza y de crecimiento y de mayor gasto, etc., se sienten bastante más con menos confianza en lo que vaya a suceder en el futuro. Y eso es lo primero que debería llamarnos la atención a lo que viene en la temporada de cereza. O sea, bajando el tema del crecimiento retail con un índice bajo de confianza al consumidor. ¿Okay? Hay otro tema que también es bastante interesante, que es el tema inflacionario. Si ustedes ven, está el índice de precio al productor, y después está el PPI, y después está el índice de precio al consumidor. ¿Okay? Ambos diferenciales se encuentran en su mayor histórico. Es decir, los manufactureros están comprando y están adquiriendo materias primas a un valor mucho más alto del pasado, pero todavía esos incrementos de costos, ya sean flete, ya sean precio de manufactura, ya sean costo energético, ya sea etcétera, no han sido traspasados al consumidor chino, ¿okay? Y no han sido traspasados todavía. Vamos a revisar en unos slides más adelante cómo la inflación en China, en general, ha permanecido bastante más baja, porque no se han traspasado todos los gastos o todo el incremento de gastos hacia los consumidores. ¿Okay? Y ahí algunas tendencias indican que la apreciación del renminbi podría tener un impacto en las importaciones y con ello la inflación. Pero lo seguro y lo proyectable es que vamos a tener un nivel de inflación un poquito más alto que el que existe hoy día, pero muy, muy, muy controlado por el gobierno chino. Si pueden ver el gráfico de inflación a través de los alimentos, pueden ver que en general tenemos una inflación negativa para los alimentos, lo cual es muy bueno, porque eso siempre ha sido el gran foco y el gran objetivo del gobierno chino, es mantener los alimentos con una baja tasa de crecimiento en términos de precio y en términos de inflación. Y esta baja en la inflación de los alimentos se debe principalmente a tres factores. ¿Okay? Uno, la dramática caída que ha tenido el precio del cerdo en los últimos meses. Y eso producto de el crecimiento o sea, la mejora de la producción interna de cerdo, que ha llegado a que, existiendo esto, no necesiten comprarlo de fuera y sacar más stocks a los mercados, y eso ha hecho que bajen los precios en general. Luego, una baja menor en algunos vegetales frescos, una baja aún menor en términos de fruta, pero un crecimiento importante en aceites, en leche, en huevos. ¿Okay? Ahora,
En los próximos meses vamos a ver, y probablemente ustedes van a empezar a leer en las noticias, de que la inflación en el elemento sí va a empezar a generarse y a tener un incremento mayor. Y eso se debe principalmente a los embates climáticos que ha tenido China en términos de inundaciones, lluvia, falta de energía, en las zonas agrícolas chinas. Y por lo tanto, hoy en día, o sea, estos números están reflejados hasta agosto, pero hoy día, en noviembre, ya el precio de algunos vegetales ha subido por más de 200%. ¿Ok? Y por lo tanto, lo que sí van a empezar a ver es que esta tendencia se va a empezar a cambiar en el futuro, y de aquí a fin de año vamos a tener una tasa inflacionaria de los alimentos positiva. ¿Ok? Con respecto al renminbi, es importante señalar que en el fondo, en épocas de crisis anteriores, como las podemos ver en el gráfico que ahí ustedes les coloco, las autoridades chinas siempre han privilegiado la discreción y la estabilidad de la moneda. Y eso es principalmente lo que hoy día está pasando. Vamos a llegar quizá a una temporada de cerezas con un tipo de cambio entre 6.4, 6.6, alejado a lo que antes teníamos de 7 y 7 y más. ¿Okay? Y eso es lo más probable que hoy día ocurra. El gobierno chino está teniendo una discreción respecto a la variación en general de la moneda. ¿Qué es lo que se viene para el mercado de nuestro mercado, a lo que estamos convocados hoy día aquí y reunidos? Bueno, lo principal, y yo creo que es el principal problema hoy día, o el principal desafío que hoy día nosotros enfrentamos como industria en la temporada de cerezas que se nos viene, es el virus vegetal. Y el virus vegetal que partió el año pasado generando algún grado de confusión en ciertos mercados, en ciertas empresas, en ciertas autoridades respecto de este virus vegetal versus la noticia de COVID que se estuvo interlapando y que no supimos quizá aclarar bien y en su momento. ¿Okay? Pero sí es el principal desafío que nosotros tenemos que enfrentar esta temporada. Los protocolos entre los gobiernos ya están firmados entre la asociación, etcétera, y por lo tanto ahí está cumplir estos protocolos son fundamentales, entendiendo sí que existen grandes dificultades en esa materia. ¿Okay? Lo otro que me parece muy, muy importante para la próxima temporada es recuperar la confianza. Sobre todo entre las empresas con recibidores. En eso, la campaña promocional que vamos a seguir desarrollando va a tener un rol importante, y ojalá que se enfoque en el consumidor final y en el retailer. ¿Y por qué en esto? Porque el consumidor final es finalmente el que decide si o comprar o no comprar, debiendo la confianza que le proporcione un producto importado hoy en China. Y el retailer porque tiene que colocarlo en su góndola o colocarlo en sus aplicaciones de manera de poder promocionarlo o no. En el pasado, las cerezas como Hot Topic se promocionaban bajo quizás los precios que se vendían en el mercado, principalmente para atraer tráfico. Hoy día el tráfico ya existe, y por lo tanto el esfuerzo que tienen los retailers hoy día es generar utilidad respecto de las frutas y verduras que están teniendo. Noticias al respecto en términos de retailer: la mayoría de los retailers hoy día pierde dinero en términos de frutas y verduras, y por lo tanto ahí también hay un cierto desafío, y quizás la campaña podría ayudarles a estos retailers y a estos consumidores a generar un negocio más sano, ya sea de cara al consumidor y de cara al wholesaler y a los productores en Chile. Después está el tema de la fruta premium. Ojalá no el envío de Cantó. Creo que eso simplemente empaña y opaca lo que es la industria que hoy día necesitamos recuperar. Y para la cual, para muchas exportadoras, es su principal fuente de ingresos. Lo tercero, la responsabilidad empresarial. La falta y la falla de una empresa puede generar el bloqueo total del mercado, y por lo tanto
la responsabilidad de cada empresa, de cada ejecutivo y de cada uno de nosotros en esta cadena es fundamental. Y después, una mejora importante en la comunicación con nuestros recibiidores. Aquellos que estamos en China tenemos el privilegio y la posibilidad de verlos a diario y comunicarnos con ellos. La mayoría de ustedes que no ha podido viajar y solamente lo tiene que hacer vía telefónica o Zoom, etc. Mi sugerencia es entender bien en qué están, cómo está su situación económica, cómo ha evolucionado su negocio, debido a que muchas empresas en China han tenido grandes pérdidas en los últimos años y en los últimos meses en materia de fruta importada no sudeste asiático. En materia logística, ¿qué es lo que veo? Veo tres grandes temas. Veo tres grandes temas que también son un poco conversados con clientes, con recibidores, con agentes de aduana, etc. Uno, el retraso de las naves. Eso va a seguir ocurriendo. Ocurrió durante las temporadas de fruta importada en los meses anteriores y probablemente va a seguir ocurriendo. Hoy día en la actualidad tenemos un retraso de alrededor de 5 a 7 días en la fruta que está siendo importada, pero es poca la fruta importada que está llegando al mercado chino. Esto, en el caso particular del tema cerezas, con los retrasos, va a ser muy relevante el momento de recambio varietal, donde veamos que si una nave con las últimas variedades se retrasa más allá de la llegada de nuevas, y por lo tanto el recambio varietal, sí podríamos llegar a experimentar una caída de precios muy violenta para esa cola de la variedad. Después hay un tema que es muy importante y sugeriría que lo conversaran bien con todos sus clientes, etc. Es el término de la cantidad limitada de enchufes que existen en los feeders y que existen en los puertos. Los feeders porque principalmente antes se utilizaban poco y en distancias cortas, y hoy día se utilizan muchísimo más, pero no estaban pensados para el manejo de contenedores refrigerados. Y en el caso de los puertos, también, o sea, existen muchos contenedores que están utilizando espacio en tierra y que por lo tanto no existe la cantidad de enchufes necesarios para poder mantener los niveles de fruta o los niveles de contenedores refrigerados que teníamos en el pasado enchufados en puertos. Por lo tanto, ahí hay algunos desafíos importantes que tenemos que revisar. Lo segundo son mayores costos. Y a lo que voy con esto no va a ser noticia para ninguno, pero los impuestos y la revisión ex post que están teniendo la aduana china en general para nuestra fruta, para el ítem cereza. Ahí sí estamos expuestos nosotros como productores, exportadores y nuestros clientes, ya sean importadores o mayoristas, a mayores costos ex post a la temporada. Veo una enorme dificultad en lo que va a ser la logística terrestre, en términos de que los choferes hoy día están siendo requeridos de tener vacunas, de tener PCRs al día, de algunas patentes de camiones que no pueden cruzar entre una ciudad y otra, y por lo tanto ahí va a haber una gran presión y muchísimos mayores costos de lo que hemos visto quizás en el pasado respecto a los costos de transporte terrestre. Ni hablar si es que existen cierres de puertos o cierres de algunas ciudades por casos de COVID, porque eso sí generaría una menor cantidad de choferes, una menor cantidad de camiones y muchas mayores restricciones de movilidad entre ciudades. Por lo tanto, ya hoy día es alto. Hoy día, en noviembre, están más de 15.000 yuanes, entre 10.000 y 15.000 yuanes, un camión entre Guangzhou y Shanghai. Y todavía no estamos cerca ni siquiera de lo que puede ser el año nuevo chino. ¿Okay? Y lo otro, con mayores costos, tiene que ver con desinfección y otros gastos relacionados en términos de cold storage, en términos de repacking, de fumigación, etc.
de acceso a mercados, de incremento de costos de agentes de aduana, etc. Hay una serie de otros costos que están siendo en destino más alto, o sea, más allá de los costos, mayores costos en origen, que ustedes ya lo saben mejor que yo. Y lo segundo y lo tercero que veo son ciertos cuellos de botella, sobre todo en el paso terrestre Hong-Kong-Shenzhen, donde la autoridad local ha señalado de que está controlando los horarios de trabajo de su gente, la cantidad de contenedores que quiere pasar por día por aquel camino, digamos, y que en general con estas naves charter con cientos y miles de contenedores puede generar un cuello de botella. Después está el tema del papeleo en los documentos de importación en aduana. Como les decía yo, aduana en muchos lugares está trabajando en diferentes turnos con menor gente y por lo tanto siendo más lento. Si existen mayores casos, esto se va a hacer aún más lento y por lo tanto los documentos están siendo revisados con mucho mayor detalle de lo que hemos visto a continuación en el pasado. ¿Okay? Y también, como les decía, el tema de los camiones. En materia de retrasos, como lo conversábamos hoy día tenemos alrededor de 5 días de retrasos, pero marzo ha sido, o sea, en agosto ha sido un histórico en términos de cuán retrasados estamos. Hace 5 semanas teníamos retrasos en distintos puertos de China de alrededor de 15 a 20 días. Hoy día están bajando porque no hemos tenido mayores problemas en inclemencia climática ni en cierre de puertos o por casos de COVID. Pero si eso vuelve a ocurrir, que probablemente debiéramos pensar en una estrategia en esa materia, estos retrasos sí se empezarían a incrementar. Y por lo tanto, lo otro que les hablo es el tema de los futuros outbreaks. Hoy día probablemente verán en las noticias de Chile que existen varias provincias, incluidos Beijing, Heilongjiang, Fujian, etcétera, con casos de COVID muy presentes y que gracias a Dios no han afectado ciudades portuarias, pero que pueden generar pueden ser un problema en nuestra futura temporada de cereza. Y no olvidar que en febrero están las Olimpiadas de Invierno y que por lo tanto China, en este contexto de entender su gente, de que su gente esté contenta y generar una reforma, de generar un espectáculo también y dar tranquilidad a su gente, decir que este tipo de espectáculo se realiza y se realiza bien con público. Beijing Olympics 2022 está ahí. Y el gobierno chino no va a colocar en riesgo la realización de eso y la realización de que su gente aún baje sus niveles de confianza para que no se realice. Por lo tanto, todas las medidas van a ser de control para el tema COVID y para productos importados. Y eso es lo que les quería comentar a continuación. Los protocolos de desinfección van a ir en aumento. No tenemos que esperar que esto vaya en descenso, sino que al contrario. Ya lo hemos vivido desde julio en adelante con fruta importada en aeropuertos, en puertos terrestres, en puertos marítimos. Lo estamos viendo a nivel de otras industrias, productos, sobre todo en seafood, en carne. Se están viendo nuevos protocolos. Empresas de frutas han sido afectadas en supermercados, por lo tanto los niveles de desinfección y protocolo van a seguir increciendo. ¿Okay? Aquí hay una noticia, por ejemplo, que salió hace una semana atrás y que habla de que debido a la llegada del invierno y por lo tanto la no existencia de fruta local, los gobiernos locales están implementando ciertas regulaciones específicas para las frutas importadas y implementarán medidas de control aún más fuertes para salvaguardar un poco al consumidor al consumidor final. ¿Okay? Y en ese sentido, estas prácticas hoy día ya están en uso. O sea, si bien esta noticia en particular viene de la mano de una provincia que es de Zhejiang, muy cerca aquí de Shanghái, me tocó personalmente hace un par de semanas ver que actividades similares ya están ocurriendo. Por ejemplo,
Aquí les muestro un video de una frutería en Hunan, donde uno escanea un código específico. Está la trazabilidad de, bueno, Rocket, de dónde viene, la fecha donde fue COVID negativo, el primer stop, quién es el importador, luego el segundo stop, la frutería, y toda la información de fechas y cold storage y tratamiento, etc. ¿Okay? Aquí mismo otro video en el mismo sentido, arándanos peruanos, clic, y el informe de trazabilidad del producto. O sea, esto es algo que ya está, y por lo tanto va a ampliarse. Hoy día esto es en Hunan, hay otras provincias en Chillán que lo están empezando a aplicar. Y lo que estamos viendo es que hoy día más que nunca la información de COVID y de desinfección es importante para el público final. En un contexto donde se han bombardeado de información respecto de que los alimentos importados tienen un cierto riesgo de COVID. ¿Okay? Por lo tanto, en la cadena, nosotros como productores vemos mayores costos y al final de la cadena el consumidor ve una banda más baja y una menor confianza. Y por lo tanto, eso debiera ser otro llamado de atención a lo que viene en materia de cereza en esta temporada que ya partimos. Conclusiones, creo que es muy importante que aprendamos, por ejemplo, de empresas como Sespris, quien tuvo un caso de identificación de COVID hace 3 o 4 semanas atrás, pero que pudo manejar muy bien y que en general no ha tenido el impacto que lo tuvo en el caso nuestro. Y por lo tanto, ahí hay una invitación a tener un plan de contingencia ante eventuales noticias que puedan llegar a ocurrir en el futuro nuevamente, ¿okay? Respecto a esta materia. Y después está el tema de minimizar la cantidad de errores no forzados. Todos nosotros, cada uno de los eslabones de esta cadena o los miembros de esta industria, tenemos que tratar de minimizar los errores, cumplir los protocolos y esperar poder colocar toda la fruta que queremos en China. Como yo les decía, y por eso partí mi presentación hablándoles un poco general de lo que está pasando en China y de todos los flancos abiertos que están ocurriendo. La cereza para nosotros es un producto demasiado importante, pero para los chinos, para el gobierno, no lo es tan así. Y por lo tanto, el minimizar la cantidad de errores por parte nuestra nos va a permitir tener una mejor temporada en China. Y eso incluye el cumplimiento de los protocolos y el envío de fruta premium. Y en caso de problemas, creo que lo fundamental, y siempre vamos a tener que apoyarnos en lo que es la relación que tenemos con China. Gracias a esta hemos podido sacar protocolos muy difíciles, hemos podido nuevamente habilitar nuevas plantas, y por lo tanto hay que entender que la relación que tenemos a nivel político es muy buena, y por lo tanto debiéramos seguir fortaleciéndola en esta temporada que está por venir. Eso es todo. Muchas gracias.